Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde. Bienvenidos de nuevo a este programa Derecho para Todos. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión me siento muy honrado y muy contento de poder compartir el momento con el buen, estimado, querido amigo, el licenciado Romeo Evia Loya, a quien conocí desde hace algunos años. Y de quien me gustaría, antes de saludarlo formalmente, leer una pequeña semblanza. Romeo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en proceso de obtención de grado por la UNAM. Es especialista en Derecho Administrativo y Amparo. Autor de diversos libros, como lo es Régimen de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Marco Normativo del Combate a la Corrupción, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Derechos Humanos y la suspensión del acto reclamado en amparo. Además de ello, ha publicado diversos artículos en varios medios de difusión, ha impartido cursos de capacitación en el ámbito del derecho administrativo, clases de sistemas jurídicos contemporáneos en Grupo Sol, Derecho Colectivo del Trabajo en la UVM, coincidimos también ahí en la universidad. Y en su experiencia profesional, bueno, podría leerles muchísimas cosas más, pero bueno, es un excelente servidor público. De hecho, lo conocí en el servicio público. Él tiene la camiseta puesta en esa área, en ese ámbito. Ha trabajado tanto a nivel local como a nivel federal e incluso a nivel municipal o de alcaldía. Pues bueno, sin otro preámbulo, Romeo, bienvenido. Muchas gracias. Este programa que en esta ocasión tratará sobre el acto administrativo en lo particular y cuáles son los medios de impugnación. Romeo, bienvenido. Muchas gracias Rodrigo por invitarme, por permitirme participar en este programa y sobre todo pues la posibilidad de compartir ahí algunos conocimientos. Siempre he reconocido y admirado tu vocación por la difusión de nuestra materia, de nuestra cultura jurídica. Así que ser parte de este esfuerzo pues es realmente muy gratificante para mí y pues te agradezco muchísimo. Y además, bueno, pues el tema es un tema que a mí en lo personal, en lo particular me apasiona. He tenido la oportunidad de dedicarme al derecho administrativo, preponderantemente en el servicio público, como Rodrigo me hacía favor de comentar. Aunque bueno, hemos tenido también algunas experiencias intermedias ahí, también defendiendo intereses de particulares. Así que pues muy contento de estar aquí, muy agradecido. Al contrario, muchas gracias, de verdad. Pues bueno, en efecto, creo que no hay mejor abogado que tú que nos pueda platicar de este tema. El tema, a mi consideración, resulta sumamente interesante. El acto administrativo muchas veces se deja de lado por la falta de conocimiento, no tanto de los abogados, sino en general de la población. Pero lo curioso es que a diario se emiten actos administrativos en diversos ámbitos, dirigidos en ocasiones específicas, que puede ser desde una multa de tránsito, podríamos hablarlo así, a llegar a una expropiación, una determinación en la que se da una suspensión, etc. Vaya, es un mundo completamente el hablar del acto administrativo. Entonces, pues bueno, ya revisando tu semblanza y conociendo tu trayectoria, considero que bueno, este tema para ti es de pleno dominio, de pleno conocimiento. Y para aprovechar el tiempo del programa el día de hoy, me gustaría preguntarte, ¿qué es el acto administrativo? Sí, pues mira, hay varias teorías, ¿no?, que definen el acto administrativo. Yo, si me lo permites, buscaré no ser tan técnico para ser un poquito más llano en la explicación a fin de hacer asequible lo que podemos entender por acto administrativo. Hay una definición también legal, generalmente las leyes de procedimiento administrativo te establecen, ¿no?, conceptos de lo que puede considerarse como acto administrativo, pero a mí me gustaría partir de la noción general de que un acto administrativo generalmente va a ser emitido por una autoridad dentro del ámbito ejecutivo. Okay. Dentro de este ámbito ejecutivo puede ser, desde luego, el Ejecutivo Federal, las secretarías, las descentralizadas, los órganos desconcentrados. También puede ser emitido por los gobiernos estatales, ¿no? Los gobiernos, los gobernadores, igual su estructura de gobierno.
y en un tercer nivel por las administraciones públicas, ya sean municipales o en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías. Bien decías que tiene una amplitud muy importante, e incluso hay diferentes clases de actos que pueden considerarse administrativos. Son actos que son puramente ejecutivos o puramente administrativos, que van a ser emitidos por una autoridad dentro del ámbito del gobierno, del ejecutivo. Cuando hablamos del ejecutivo, hablamos de este poder que tiene la capacidad de influir de manera muy directa, inmediata, con sus determinaciones en la vida de los particulares. Okay. Presidencia de la República, hablábamos de gobernadores, presidentes municipales, alcaldes en la Ciudad de México y todas sus estructuras a las que las leyes les dé competencia para emitir un determinado acto de molestia o de privación de algún derecho a un particular. Sin embargo, también puede haber actos administrativos de tipo regla, que son normas generales que la propia constitución política, las constituciones de los estados, en el caso de la Ciudad de México, la posibilidad ahora que tienen las alcaldías de emitir bandos de buen gobierno, estos, bueno, también son actos administrativos y nos lleva a esta vertiente. Yo dije que no iba a ser muy técnico, pero me voy a tomar esta pequeña licencia de hablar de estos actos administrativos puramente formal y materialmente administrativos, o a lo mejor actos administrativos que son materialmente normativos o legislativos, pero formalmente emitidos por una autoridad administrativa, como es el caso de los que decía, los reglamentos, los bandos. Y estos ordenamientos también tienen la posibilidad de restringir la esfera jurídica de algún particular. Por eso es importante hablar de ellos en un contexto en el que vamos a ocuparnos de la posibilidad de impugnar este tipo de actos. Okay. Ahora, para definir también el acto administrativo, creo que deberíamos de acudir sobre todo al contenido del artículo 16 de la Constitución, porque me parece que de ahí partimos en términos generales para poder definir cualquier acto de molestia. Finalmente el 16 no se refiere en específico a los actos administrativos, pero sí habla de los actos de molestia que generalmente o que con mucha frecuencia tienen este carácter, los actos administrativos. Es decir, que puede ser una consecuencia del propio acto. Claro. El que se genera la molestia, claro, okay. Sí, desde luego. Y te establece, y quería llegar al 16 porque además es el que te habla de estos requisitos que generalmente son reproducidos, por ejemplo, en términos generales por el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero que creo que los aspectos más importantes son los que los abogados conocemos como la fundamentación, la motivación, que sea emitido por autoridad competente, que sea emitido para un objeto de orden o finalidad o utilidad pública. Determinado. Así es. Estas reglas sobre algún objeto cierto, sí. Esto en términos generales creo que pudiera darnos la guía o las nociones para poder entender qué es un acto administrativo. Bien. Ahora, para mí es importante hablar de esta cuestión de las formalidades o requisitos que tiene, porque finalmente cuando estuviéramos frente a un acto administrativo que no cumpliera con estas finalidades, bueno, sería un acto que pudiera ser anulable o nulo, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, y es ahí donde surge la posibilidad de los medios de impugnación de los que hablamos. Hablaron hace un momento de la fundamentación y motivación. Esa es una idea muy clara para los que nos dedicamos al derecho, ¿no? La fundamentación yo la entiendo como en dos aspectos. Es, por un lado, la fundamentación en relación a la competencia del servidor público para emitir el acto en determinado sentido, y en otro segundo aspecto que yo lo veo de carácter más sustantivo o de fondo, que el acto que se está emitiendo en concreto encuentre soporte en una norma jurídica en especial, ¿no? O específica, que sea exactamente o que sea aplicable al caso concreto. Y posteriormente la motivación, que es esta idea o esta obligación que tienen todas las autoridades de explicar las razones por las cuales el acto concreto o la conducta específica en el mundo fáctico se ajusta a lo que la norma jurídica establece. Para este caso. Ok, perdón que te interrumpa, Romeo. A mí me gustaría hacer un paréntesis. Me gustaría
antes de continuar con todos estos requisitos que debe de cubrir, que debe de tener el acto administrativo, solamente hacer un resumen que de entrada te agradezco el que lo estés planteando de manera tan clara, porque precisamente la esencia del programa, y como nuestros acompañantes lo saben, es poder trasladar la información del derecho para el público en general. Entonces sí es sumamente importante que lo hagamos de esa manera tan práctica. Quiero entender, solamente como síntesis lo mencionaba, que para que exista un acto administrativo, este debe ser una determinación que emane de alguna autoridad que dependa del Poder Ejecutivo, sin importar el ámbito. Es decir, siempre y cuando la autoridad dependa del Poder Ejecutivo, vaya, me quiero referir a que es el Poder Ejecutivo o cualquiera de los órganos que integran la estructura del Poder Ejecutivo emita una determinación, esto es considerado un acto administrativo. Es correcto, ¿cierto? Es correcto. Sí. Ok, entonces creo que esto nos puede ayudar a resumir precisamente qué es como tal el acto administrativo. Insisto, el dejar en claro que es cualquier determinación que emane del Poder Ejecutivo o de la estructura del propio Poder Ejecutivo, sin importar si es ámbito federal, ámbito local o ámbito municipal. Alcaldías, hablando de la Ciudad de México, bueno, se entendería que estamos ante la presencia de un acto. Ahora, entendiendo entonces que el acto administrativo es la determinación de autoridad, esta determinación forzosamente debe de cubrir diversos requisitos. Es correcto. No cualquier determinación de autoridad es legal. Así es. Gracias. Si no son legales, o si no es legal cualquier determinación de autoridad, significa que entonces nosotros como particulares tenemos la oportunidad y podemos acudir a la ley para corroborar si esas determinaciones administrativas son válidas o no son válidas. ¿Cierto? Es correcto. Vamos bien. Solamente para dejarlo un poco más claro. Y ahorita en lo que tú platicabas me tomé el atrevimiento de revisar precisamente el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el que nos estipula más de 15 fracciones de cuáles son los requisitos que necesita tener ese acto administrativo. Creo que es muy importante el que tú mencionaste ya, que es el acto de fundamentar y motivar precisamente estos actos. Te interrumpí ahí. Pero, ¿cuáles crees tú, además del fundamento y motivación, que resulten igual de importantes, sin tener que abordar las 15 fracciones para no hacerlo tan pesado? Sí, mira, yo creo que un elemento fundamental en esta cuestión es la obligatoriedad de que debe de constar por escrito el acto administrativo, porque me parece que esa es una garantía o una de certeza jurídica. Okay. Cuando el acto administrativo consta por escrito y además está fundado y además está motivado, el particular tiene la posibilidad de hacer precisamente eso que señalas, poder verificar si ese acto se encuentra emitido conforme a la ley o no, conforme a la ley que cita la propia autoridad, ya sea para sustentar su competencia o para determinar o para sustentar el fondo del asunto en el que está afectando la vida del particular. Okay. Ahora, al estar por escrito, bueno, pues da la posibilidad precisamente de hacer esa verificación. Perdón, Romeo, tomando en cuenta que ahorita el uso de medios electrónicos, de medios magnéticos resulta tan trascendental, ¿el acto administrativo debe ser forzosamente por escrito o ya también es o será válido un acto administrativo emitido y notificado probablemente por algún medio electrónico? Sí, bueno, existen ya, y precisamente por la situación en la que estamos viviendo, ya alternativas precisamente para que los actos administrativos puedan ser notificados por medios electrónicos. Pero el acto como tal, ¿puede ser hecho del conocimiento a través de algún medio electrónico? Sí. Okay. Sí, existe la posibilidad. Generalmente se sujeta a que también exista la conformidad del particular para ser notificado, para ser emplazado a través de estos medios. Volvemos a lo mismo por una cuestión de certeza jurídica, pero digo, no es propiamente, por ejemplo, en materia fiscal, ¿no? Pues ya se da mucho el uso de medios electrónicos. Exacto. Y lo cual, bueno, además me parece bastante adecuado. Práctico. Las sociedades evolucionan, ¿no? Dicen que en el mundo del derecho a veces vamos 1 o 2 pasos atrás del desarrollo de la tecnología. Aunque debería ser al revés. Debería de ser al revés, pero a veces es difícil seguirle. Claro. Entonces me parece que es adecuado que podamos usar este tipo de herramientas para eficientar el ámbito del derecho público, del derecho administrativo, de las relaciones que tiene la administración pública con
los gobernados. Entonces, sí existe la posibilidad, está. Ahora también existen ya mecanismos que pueden dar certeza, porque uno de los elementos es lo de la firma autógrafa, ¿no? Bien. Que también ya existen mecanismos que le pueden dar certeza en cuanto a la firma de este documento, una firma electrónica que es considerada tan válida como la firma autógrafa, ¿no? Bajo los requisitos que las propias leyes de cada materia en específico estipulan. Porque cuando hablamos de derecho administrativo podemos hablar de derecho ambiental, de responsabilidades de servidores públicos, competencia económica, bueno, cantidad de campos, ¿no? Sí, se puede aplicar. Quiero hacer otra pausa para compartirte una de las preguntas que nos hacen llegar, lo cual les agradezco. Nos preguntan, ¿cuándo, y vaya, aun cuando probablemente nos adelantemos un poco en el tema, pues sí, creo que es importante darle respuesta a las personas que nos siguen. ¿Cuándo es eficaz un acto administrativo? Bueno, un acto administrativo es eficaz desde el momento que cumple, ¿no? Con los fines con los requisitos y con los fines para los cuales es emitido, ¿no? Perdón, se me viene una idea a la cabeza. ¿Podemos basarnos en el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para corroborar cualquier acto administrativo? Es decir, si yo quiero corroborar si el acto administrativo, sin importar de dónde emana, quién lo emitió, reúne los requisitos, ¿sí puedo tomar como base el artículo 3º federal de Sí, claro, sí. Y el que sea correlativo, por ejemplo, en la Ley de Procedimientos, es correcto. Sí. Esa es la parte, bueno, sobre todo, pero sí es importante hacer una precisión. Si bien sí puedes partir de la base del artículo 3º como estructura, también la propia ley de procedimiento administrativo excluye algunas materias que se consideran dentro del ámbito administrativo de la aplicación de la propia ley. Por ejemplo, el tema de las responsabilidades de los servidores públicos tiene su propia legislación y además tiene una exclusión expresa en la ley de procedimiento administrativo. Te dice materia de responsabilidades, materia fiscal, lo relacionado con las actividades del Ministerio Público, todas esas materias, competencia económica, escapan de la aplicación de la propia ley de procedimiento administrativo. Ok, Romeo, entonces consideramos que un acto administrativo es eficaz en caso de que reúna los requisitos estipulados por la ley aplicable al caso en específico, ¿cierto? Cierto. Ahora bien, me gustaría que nos compartieras algunos ejemplos de acto administrativo, pero no sé si pudiéramos hacerlo como de los más sencillos a algunos más complejos. ¿Qué ejemplos podrías darnos tú sencillos de un acto administrativo al que probablemente muchos ya hemos tenido acceso o hemos sido parte de ese acto administrativo, hasta tal vez llegar a unos un poco más complicados? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué ejemplos podríamos dar? Retomando lo que tú mismo mencionabas al principio de esta plática, por ejemplo, las infracciones en tránsito son finalmente actos administrativos emitidos por una fuerza policial adscrita al ámbito ejecutivo, puede ser municipal, puede ser estatal, en algunos casos federal, cuando hablamos de las vías federales. Ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de un acto administrativo. Desde luego hay muchísimos. Algunos pueden implicar la imposición de sanciones, algunos pueden implicar la negativa a alguna autorización o permiso solicitado. Por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, un permiso para la apertura de un establecimiento mercantil. Sí, desde luego. O la negativa en que puedas aperturar claro. un establecimiento mercantil. Dinos algo, esto causa mucha intriga a la población en general. ¿La sanción por conducir en estado de ebriedad se considera también un acto administrativo? Tenemos claro que tiene una sanción administrativa, pero ¿también sería un acto administrativo el arresto como tal? Sí, yo considero que sí, y que está sujeto a las formalidades del acto administrativo como tal, y que está y que tendría que, por lo tanto, ajustarse
en términos generales y con base en su propia normatividad a estos requisitos generales. Pero sí, incluso generalmente las autoridades, pensando en un juicio de amparo y esto que conocen contra este tipo de arresto, son administrativas. Juzgado distrito en materia administrativa, amparo indirecto en caso de Torito, ¿no? Es correcto. Es lo más común. Es común. Esos serían ejemplos sencillos. Y si lo vamos escalando, unos intermedios, ¿qué podríamos Mira, podríamos, por ejemplo, hablar de verificaciones administrativas, en cualquier ámbito, ya sea establecimientos públicos, establecimientos mercantiles, ambiental, materia ambiental. Que llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacer alguna inspección a un centro de trabajo, eso también entraría dentro del ámbito administrativo. Sí, pues son emitidos por autoridades que están dentro del ámbito administrativo, sí. Bien, entonces, ya sea que en el caso, por ejemplo, de organismos como el INVEA, que tienen autonomía y esto, pero de todos modos su función es materialmente administrativa. Entonces, sí, se consideran actos de tipo de nivel un poco mayor. Bueno, por ejemplo, podemos hablar en otros actos de tipo administrativo, todos los procedimientos en materia de competencia económica, todos los procedimientos que tienden a suprimir prácticas relativas o absolutas monopólicas. Finalmente estamos hablando de actos administrativos. En materia de comercio exterior, las investigaciones en materia de prácticas antidumping, todas esas son ya actos administrativos que ya tienen un nivel de complejidad un poquito más avanzado. Claro. Pero, y que además incluso pueden tener que ver repercuten ya no solamente en relaciones entre nacionales, ¿no? Incluso tiene que ver con internacionales, y todo eso finalmente entra dentro de la práctica del derecho administrativo, del acto administrativo como tal, pero incluso también hablábamos de disposiciones de orden normativo, ¿no? Desde reglamentos, bandos, que son emitidos por un órgano ejecutivo. Eso para mí resulta importante. Queda claro, y creo que lo hemos compartido, sobre todo, vaya, yo simplemente estoy aquí de preguntón, si lo podemos plantear así, pero queda completamente claro que el acto administrativo entonces es la determinación de cualquier órgano que depende del Poder Ejecutivo, pero entonces no todo acto administrativo va encaminado de forma específica a un particular, que es lo que tú estás en este momento mencionando, sino que pueden ser cuestiones normativas, reglamentos, etcétera, que regulan a una generalidad. No van dirigidos a un particular y también son considerados actos administrativos. Claro, sí, porque finalmente es una actuación que se da dentro del ámbito de la administración pública. Entonces, entraría, desde mi humilde opinión, dentro del ámbito del derecho administrativo y por lo tanto como un acto administrativo, en tanto que es una emanación de la voluntad de un órgano ejecutivo. Bien, me gustaría tal vez poner el ejemplo, y corrígeme por favor si me equivoco, tomando en consideración el ejemplo de la multa de tránsito, de la infracción, perdón, por violar el reglamento de tránsito. Podemos entender que el reglamento de tránsito como tal es una normatividad administrativa que también genera efectos, pero de manera general. Y al momento de que uno viola ese reglamento, igual se genera un acto administrativo cuando la autoridad te sanciona ya de manera específica por la violación. Este puede ser un ejemplo de una cuestión normativa y también de un acto administrativo en particular. Sí, yo creo que sí. Básico, probablemente. Pero además muy claro para los efectos del programa. Efectivamente, estaríamos ahí hablando de la aplicación. Aquí estamos hablando de lo que llamamos también el acto de aplicación de una norma general, ¿no? Que en este caso sería a través de la individualización de la imposición de la multa en concreto, pero pudiera haber otros, pudiera haber ordenamientos que, por ejemplo, restrinjan actividades en vía pública o actividades mercantiles. Hablábamos de los bandos, ya sea municipales o de la alcaldía, pueden establecer restricciones lícitas o no. Eso ya sería una cuestión precisamente susceptible de analizarse al caso concreto, ¿no? Precisamente, y esa es la ventaja también que tiene nuestro sistema jurídico, que tiene la posibilidad de contar con medios de impugnación que permiten que un órgano imparcial determine la legalidad o constitucionalidad del acto
administrativo de qué se trata. Fíjate que tocando ya ese tema y avanzando un poco más con las cuestiones relacionadas con el acto administrativo, nos preguntan, ¿cuál sería una causal de ilegalidad o nulidad de un acto administrativo? Por ejemplo, la falta de competencia de la autoridad que emite un determinado acto. Si la autoridad no tiene competencia para venir aquí o a tu negocio a pedirte que le muestres tus libros, tu contabilidad, que le permitas hacer una inspección en materia de protección civil, bueno, finalmente, y si esta autoridad pretendiera emitir determinaciones o establecer restricciones para el particular, la misma visita en sí ya es un acto de molestia que tendría que estar fundada y motivada. Ante la ausencia o la indebida motivación de esa obligación, es posible la anulación de ese acto como tal. Ok. Si nos basamos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la que se estipulan cuáles son los requisitos del acto administrativo, ¿basta con que no se cubra un requisito para que se pueda considerar como nulo? ¿O algunos de esos requisitos sí pueden ser subsanados o son subsanables por la autoridad? Algunos requisitos son subsanables por la autoridad. El propio artículo te dice cuáles son los que... y te distingue la nulidad de la anulabilidad. Okay. Entonces te dice en este caso cuáles son los requisitos que pudieran ser subsanables. Bien. Y cuáles son los que de plano implican una nulidad del acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, también ya en los medios de impugnación en concreto, las autoridades jurisdiccionales hacen una distinción entre, por ejemplo, una falta absoluta de fundamentación y motivación o una indebida falta y te da una sentencia diferente, que puede ser ya sea para efectos o una nulidad lisa y llana, según sea el caso. Se podría, esta pregunta es directa, perdón. ¿Se podría considerar que el acto administrativo está relacionado o deriva del acto jurídico? Sí, claro. Sí. Yo sí creo que si nosotros atendemos al principio de legalidad, tendríamos que recordar también que en México uno de los elementos fundamentales de nuestra estructura jurídica es este principio de legalidad, precisamente, del que hablamos. Y me parece un principio toral, porque es el que dicta que en el ámbito del derecho público, de la administración o de las autoridades en general, solo pueden hacer aquello que la ley les permita. Mientras los particulares tienen la posibilidad de hacer lo que la ley no les prohíba, las autoridades al revés, las autoridades solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Déjame ponerlo en otras palabras. Para nosotros como particulares, lo no prohibido está permitido. Es correcto. Pero para las autoridades, lo no permitido está prohibido. Es correcto. Aplica en sentido contrario. Es correcto. Y esto igualmente se aplica en materia administrativa. Desde luego, y es fundamental que se aplique en materia administrativa, porque lo que decía... Limitas, claro, y le da certeza jurídica al particular. O sea, el particular, con base en este principio, sabe lo que la autoridad puede hacer o no para afectar su ámbito personal o privado. O sea, sabe porque existe un marco legal que dice hasta dónde puede llegar la autoridad cuando va a afectar a un particular. Y él tiene por eso es tan importante el requisito de fundamentación y motivación que nosotros de cajón, y a veces, pero a veces no se, y lo digo esto también a título personal, como que no siempre se explica en las demandas de amparo o en los recursos, y lo maneja, para los abogados es tan común que simplemente pues fundamentación y motivación, pero realmente la relevancia que tiene es lo esencial en cualquier sistema de impugnación. No es lo mismo no es lo mismo fundamentar que motivar. No es lo mismo un acto de molestia que uno privativo. Y no son las mismas formalidades a las que están sujetas uno y otro, ¿no? Entonces, esa parte... Romeo, y creo que ahí podríamos agregar que independientemente de la fundamentación es aplicar el fundamento adecuado. No puedes plantear cualquier fundamento. Tiene que ser el fundamento exacto al acto que estás emitiendo, a la determinación. Sí. ¿Es válido el fundamento cuando no es aplicable al caso en concreto? Desde luego que no. ¿Sería entonces impugnable? ¿Sería nulo ese acto? Sí, ahí estaríamos frente a una cuestión de indebida fundamentación. La autoridad cita
un dispositivo legal en el que pretende dar sustento a su actuación, pero ese dispositivo no es aplicable al caso. Okay. No hay ausencia de fundamentación porque está citando, pero realmente es indebida porque no es aplicable al caso, o a lo mejor no es competente para aplicar ese artículo la autoridad. Puede haber muchas razones, pero efectivamente eso le restaría legalidad al acto administrativo. Al acto administrativo, excelente. Pues bueno, amigos, creo que hasta este momento hemos desarrollado, no solo, yo no lo veo ya como una plática sobre acto administrativo, sino el desarrollo de la teoría del acto administrativo. Está interesante para aquellos que les atraen este tipo de temas. Realmente se me hace sumamente relevante el que lo podamos abordar de una manera tan sencilla, con ejemplos tan prácticos. Y para poder continuar, Romeo, ahora sí me gustaría que platicáramos de lo relacionado a los medios de impugnación del acto administrativo. Permíteme comenzar con lo siguiente. Todo acto de autoridad, de manera común, es impugnable. Todo acto de autoridad, en general, si lo pudiéramos plantear así, es impugnable. Siempre que ocasione una afectación a un particular en específico, por ejemplo, hablando de los actos, estos actos administrativos o de materialmente legislativos, bueno, pues para que pudiera el reglamento de tránsito, pensando en el reglamento de tránsito, si nos vamos a la teoría general de la impugnación de normas generales, pues es una norma de estas que les llaman de tipo heteroaplicativos, precisa de que haya un acto de aplicación. Claro. Por sí mismo el reglamento no es impugnable hasta que no es aplicado a alguien, ¿no? Entonces, sí, siempre y cuando el acto genere una afectación, que además es uno de los principios torales para la estructura de la impugnación. No lo impugno. Y ni siquiera tendría legitimación para hacerlo, ¿no? Ni siquiera tengo... O simplemente te es irrelevante, ¿no? Claro. Llega a pasar casos, pero o sea... Bueno, se puede dar. Se puede dar. Romeo, ¿y cómo se impugna? Mira, depende de la vía porque aquí yo creo que este es un tema también bien interesante. Nuestro esquema jurídico te plantea la posibilidad de impugnar en sede administrativa, o esto es dentro del ámbito del propio poder ejecutivo, dentro del ámbito administrativo. Generalmente son estos recursos de revisión, revocación, previstos en las diferentes leyes. El nombre, dependiendo de la autoridad o dependiendo de la legislación, pero ese medio de impugnación es ante la misma autoridad que emitió el acto. O su superior jerárquico, dependiendo de la reglamentación que establezca la ley, pero efectivamente existe la posibilidad de que la misma autoridad revise su actuación y determine si actuó conforme a derecho o no. Generalmente confirman, pero bueno, existe la posibilidad Yo nunca lo he entendido, y perdón que lo diga, tú estás completamente en el tema administrativo, pero realmente como autoridad, como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, ¿crees que la propia autoridad que emitió el acto reconozca siempre si existe algún error en ese acto administrativo? ¿O ya te puse...? No. Es que lo veo complicado. Claro, tienes toda la razón. Y así lo ve la gente. ¿Para qué voy ante la misma que me está sancionando cuando puedo acudir ante una autoridad superior o ante un tribunal imparcial, formal, ajeno a la autoridad que está emitiendo el acto, a impugnar esa determinación? Sí, mira, yo te diría, solamente puedo hablar de mi experiencia personal en diversos ámbitos, yo te diría que estadísticamente hablando, por lo menos de la experiencia personal que tengo, es que pasa poco. Pasa poco, llega a pasar cuando la autoridad sí se percata de un error importante, evidente en su actuación. He tenido también la experiencia de ver revocaciones en sede administrativa. Honestamente no es tan frecuente, pero bueno, sí llega a suceder, pero bueno, generalmente no está. En las que tú has estado a cargo, por supuesto que se ha dado. Me imagino yo. Pregunta en ese sentido, Romeo. Si tú impugnas en sede administrativa, como lo mencionas tú, ¿pierdes el derecho de impugnar de otra forma? No,
Ok. No, Creo que esto es importante. Esto es súper importante y es fundamental. No lo pierdes, al contrario. Mira, a lo mejor lo que pudiera ser también muy destacable de la impugnación en sede administrativa es que se convierte, permítanme decirlo de esta manera, como en una instancia más, ¿no? O sea, tú tienes la posibilidad de impugnar en sede administrativa en caso de que no obtengas una resolución favorable en sede administrativa, puedes irte al juicio de nulidad. En caso de que en el juicio de nulidad no obtengas una sentencia favorable, todavía tienes como particular el amparo directo. Okay. Entonces, en el ámbito federal, en algunos ámbitos locales todavía hay recursos de apelación dentro de las propias salas de los tribunales, pero bueno, eso ya según el caso específico. Romeo, ahí en lo particular, yo impugno ante sede administrativa. Tengo opción el juicio de nulidad posteriormente a eso. La pregunta va en el siguiente sentido. Forzosamente tengo que agotar el medio ante sede administrativa para poder promover el juicio de nulidad, o la siguiente opción sería, tengo que agotar el juicio de nulidad para irme al juicio de amparo. ¿Cómo aplicar en este sentido? Sí, esta también es porque una pregunta. Porque hay varias opciones. Tú me estás mencionando, tenemos el medio de defensa ante la misma autoridad que emitió el acto, tengo juicio de nulidad, tengo juicio de amparo. Tengo que agotar definitividad, por plantearlo de forma técnica, no la tengo que agotar. Puedo elegir ante el tribunal administrativo, ante el juzgado constitucional o en su caso ante la misma autoridad. ¿Cómo aplica esto? ¿Qué regla hay? Esta pregunta es súper importante, es fundamental en materia de impugnaciones. Por regla general, los recursos administrativos son optativos. Generalmente utiliza la propia ley una fórmula clara de podrá optar por el recurso o bien por el juicio de nulidad. Entonces, esto quiere decir que cuando estamos ante una primera resolución administrativa desfavorable, podemos elegir entre el recurso administrativo o irnos al juicio de nulidad, salvo que la ley del acto en específico nos diga que el recurso es obligatorio, pero bueno, tendría que estar así establecido. Generalmente no es así, generalmente es como optativo. Ahora, pero sí es importante decir una cosa: si ya optaste por el recurso administrativo, tienes que esperarte a que ese recurso se desahogue, se resuelva e inmediatamente, y luego, si no es favorable, irte al juicio de nulidad. No pudieras decir el recurso administrativo y me voy al amparo después, no. Si ya opté por la vía ordinaria, tengo que agotar las instancias correspondientes a esa vía. Terminar el proceso. Si me es desfavorable, pues irme al juicio de nulidad. Si me es desfavorable, pues al juicio de amparo directo. Directo, sí. ¿Puedo promover un amparo indirecto en contra del acto administrativo? Depende del acto administrativo, en algunos casos sí, porque recordemos que en materia en el juicio de amparo existe, bien hablabas hace un momento del principio de definitividad, que sabemos que es toral, que es, la definitividad es no puedes acudir a la jurisdicción del amparo si existen medios ordinarios que les llamamos de defensa o medios distintos al juicio constitucional federal. No puedes irte de manera inmediata al amparo, tienes que agotar. Claro. Sin embargo, la propia ley de amparo y la jurisprudencia ha establecido algunas excepciones para este principio. Por ejemplo, una de ellas es que se impugne la constitucionalidad de una norma y el acto de aplicación concreto. Entonces ahí puedes irte, impugnar la norma, la constitucionalidad de la norma en la que se apoya el primer acto de aplicación. Ahí habría un principio, una excepción a la definitividad. ¿Y en ese caso sí procedería? En ese caso procedería el indirecto. Por ejemplo, si hay una violación directa a la Constitución, por ejemplo, me tocó en algún momento de la vida conocer de algún compañero servidor público que de repente un día se enteró que tenía una sanción administrativa, nunca lo llamaron a juicio, nunca supo del procedimiento. Entonces ahí había una violación directa al artículo 14 constitucional y eso le dio acción para irse de manera inmediata al juicio de amparo indirecto. O sea, esa es otra excepción al principio de definitividad. Si no se dan algunas de estas excepciones, tendría que agotarse el principio de definitividad, que generalmente implica el amparo,
que la norma establezca mayores requisitos que los que establece la ley de amparo para conceder una suspensión. Esa es otra excepción al principio, que pudiera también verificarse. Okay. Solamente en el tema del amparo en contra de actos administrativos, ¿sí procede la suspensión? Sí, claro. En materia administrativa, ¿existe suspensión del acto reclamado? De hecho, la regla en materia suspensional es que procede, salvo que estemos en alguno de los supuestos de prohibición que establece la propia ley de amparo, pero la regla tendría que ser que proceda. Ok, que aplique. Excelente. Creo que de verdad el poderles dar y compartir la claridad del tema que estamos abordando resulta sumamente práctico, no tanto para los estudiantes, porque como tú sabes el programa, ni estudiantes y mucho menos abogados, como tú sabes el programa va dirigido a la sociedad en general. Creo que vale mucho la pena el que todos tengamos acceso y conozcamos el mundo del derecho de una manera sencilla, de una manera práctica, y que sepamos también cuáles son las formas de impugnar, de acceder a la justicia en caso de que estemos ante alguna de estas situaciones. Dentro de este tema, Romeo, ya hemos abordado la definición del acto administrativo, hemos planteado algunos ejemplos sencillos y un poco más escalados del acto administrativo, me has platicado cuáles son algunos de sus requisitos. Hemos puesto ejemplos también de la cotidianeidad en la que se pueden presentar este tipo de actos. Ya abordamos también los medios de impugnación del acto administrativo, pero ahora ya me gustaría saber, y aquí quiero compartirles a ustedes que, como lo mencioné al principio, si alguien conoce de los temas en materia administrativa y amparo, eres tú, estimado Romeo. Tengo claro que tienes algunas obras, ya las mencioné al principio. ¿En estas obras abordas los temas de materia administrativa, de acto administrativo? Sí, muchas gracias por mencionarlo. Sí tenemos ahí algunas, nos hemos dado la oportunidad también de desarrollar esta faceta de la profesión que es fascinante, que es esta difusión de nuestra cultura jurídica. Particularmente tengo dos obras muy dentro del ámbito del derecho administrativo, que son las relacionadas con las responsabilidades de los servidores públicos. Tengo por ahí alguna publicación que ahorita ya precisa de una actualización importante por todas las reformas que ha habido, la nueva ley de responsabilidades. Pero finalmente es dentro del ámbito del derecho administrativo, las responsabilidades, el marco normativo del combate a la corrupción tiene que ver. Y también tuvimos la oportunidad de desarrollar algunas ideas o algún comentario ahí a la parte que le llaman dogmática de la Constitución, los derechos humanos, que finalmente cuando nos toca abordar artículos como el 14, 16, pues entramos, ¿no?, de una manera importante a hacer este estudio de las formalidades de requisitos, todo esto. Sí, la verdad es que son obras donde se pretendió también, pues igual, tratar de ser muy puntuales en cuanto a las formalidades, requisitos, criterios sentados por el Poder Judicial a este respecto. Excelente. Que sí tenemos ahí algunas cuestiones. Me queda claro que las tienes. Romeo, antes de que nos gane el tiempo, porque ya estamos entrando a la recta final del programa, me gustaría preguntarte dos cosas. Una es enfocado a tus obras y otra es específicamente con el tema que abordamos el día de hoy. Primero con el tema para poderlo cerrar. ¿Qué consejos le darías a la población en general, le darías a las personas que nos ven, que nos siguen, de cómo actuar cuando estén ante la presencia de un acto administrativo? ¿Qué tips o qué sugieres tú cuando tengamos un acto administrativo? Bueno, en principio, por ejemplo, si hablamos de un acto administrativo que pudiera ser una visita de verificación, los verificadores siempre tienen que identificarse, siempre tienen que, en el caso, por ejemplo, del INVEA, el padrón de verificadores está en línea, se puede verificar que sea efectivo, quién va, quién llega. Okay. Todo ese tema es como importante y creo que es fundamental hacerlo, ¿no? Si es una cuestión administrativa que lleguen a tu domicilio laboral, personal, etcétera, todo debe de quedar asentado. Todo debe de quedar asentado. Tienes el derecho precisamente que se asienten las cosas tal y cual las estás diciendo. Tienes derecho a hacer el uso de la palabra. Puedes manifestarlo. Puedes manifestarlo incluso y tendrías el derecho, y ante una eventual impugnación, bueno, pues ahí tienes un elemento también donde puedes
hacer valer o demostrar que hubo alguna actuación irregular por parte de la autoridad. Excelente. ¿Crees tú necesario que para poder hacer valer los derechos ante un acto administrativo se requiera de un profesionista en derecho? ¿Tú qué recomiendas en ese sentido? Yo recomiendo que sí, definitivamente. Es una cuestión un poquito técnica. El derecho administrativo suele ser muy técnico. ¿No hay suplencia de la queja en materia administrativa? Por regla general no. Okay. Entonces, sí, por eso sí creo, sí se requiere, en mi opinión, sí se requiere. Además es importante porque a veces, mira, y te lo digo también con base en la experiencia, a veces estás conociendo alguna defensa y dices, híjole, es que aquí... Pues no. Había, pero no se hizo. Lamentablemente, sí, lamentablemente. Y ahí, como te decía, por regla general, el derecho administrativo es de aplicación estricta. Sí. Entonces, es lo que hay. Lo que hay. Entonces, bueno, es importante que sea bien asesorado legalmente. Definitivamente es algo que sí se tiene que hacer. Y me queda claro que hay muchos profesionistas, muchos colegas que están especializados en materia administrativa, que son los expertos en poder resolver este tipo de situaciones. Yo creo que sería lo más adecuado. Mientras yo sí creo que la carrera pues da la posibilidad, es mejor un especialista que alguien que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? De acuerdo con eso, Romeo. Pues bien, amigos, creo que en esta ocasión de verdad fue un gusto, fue un honor haber compartido las cámaras y este programa contigo, Romeo. Te agradezco de manera infinita, no solamente tu tiempo, sino agradezco y reconozco todo tu conocimiento. Me queda claro, voy a también atreverme a mencionar que fuimos compañeros durante un tiempo en el servicio público. Conozco la capacidad de Romeo y conozco también el gran ser humano que es. Entonces, es algo que se debe de admirar, se debe de reconocer. Ten presente que aquí están las puertas abiertas siempre para ti, para abordar cualquier tema que resulte importante y en el cual tú nos puedas orientar. Romeo, sé que estás en el servicio público, pero ¿de qué forma te puede contactar la gente para plantearte alguna duda, algún comentario, independientemente de que, digo, durante el transcurso del programa vamos resolviendo dudas y demás? ¿Alguna página de Facebook, algún Twitter, Instagram, no sé, de qué manera podrían contactarte sin que afecte tu ámbito de servidor público? Sí, bueno, sí que esa parte sí es importante mencionarla. Finalmente, como servidores públicos tenemos limitaciones y además completamente convencido y de acuerdo con las mismas. Sin embargo, eso no implica que no se pueda dar alguna orientación, incluso a título académica, claro. Sí, altruista, a la gente que pudiera necesitarlo. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Como Romeo Arturo Vialoya, con mi nombre. Igual me encuentran en Instagram. Así que de la misma manera. Excelente, pues muchísimas gracias de nuevo. Amigos, gracias por habernos seguido en esta ocasión. Espero que nos veamos pronto. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Y pues muy contento de haber podido participar en este importante esfuerzo que haces. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego.